Muy buenos días, familia bendecida. Buenas tardes, buenas noches para cada uno, Señor. Te damos gracias, Padre maravilloso, por este día maravilloso que tú nos regalas, Señor. Gracias por cada persona de Casa Vida en Plenitud, Señor. Gracias porque reconocemos que cada día, Señor, te conocemos a ti, Padre maravilloso, Dios. Tú eres grande, Padre maravilloso, Señor. Ponemos cada familia en tus manos, Señor, dándote toda la honra y gloria a ti, Señor. Gracias por cada palabra que ha sido impartida en cada uno de nuestros corazones, Señor. Gracias por la pastora Nancy, por el pastor Jorge, su familia, Señor, allá donde se encuentra, Señor. Lo llamamos siempre en nuestras oraciones, Padre maravilloso, por la vida de nuestro pastor Abel, Señor. Gracias porque Él siempre está hoy pendiente de cada uno de sus hijos, Señor, Padre maravilloso, Dios. Eres grande y poderoso cada día para avanzar en esta maravillosa tarea que tú nos has asignado, Señor. Y por eso te doy gracias, Señor, en este día maravilloso, Señor. Gracias por la vida de Adelita, Señor, por cada una persona en las que están enfermas, Señor, declarando la vida tuya en cada uno de sus cuerpos, Padre maravilloso. Y colocamos este día, Señor, en tus manos, Señor, esta maravillosa palabra que ha sido impartida en cada uno de nosotros, Padre maravilloso, Dios. Y te doy toda la honra y gloria a ti, Señor, Padre maravilloso. Y gracias, Señor, por cada miembro de Casa Vida en Plenitud, Señor. Gracias por cada familia maravillosa que tú nos permites compartir día tras día, Señor. Muchas gracias, Padre maravilloso. Te doy gracias, Señor, por este día que tú nos regalas, Señor. Eres tú, Señor, que pone el querer como el hacer en cada uno de nosotros, por cada familia, Padre maravilloso, Dios, por cada nación, Señor, cada país, Padre maravilloso. Reconocemos y entendemos, Señor, que tú eres soberano en todo lugar, Señor, Padre maravilloso. Te doy toda la honra y la gloria a ti, Padre maravilloso. Muchas gracias, Padre amado Dios, en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy quiero compartir esta maravillosa palabra que alguna vez, unos días, nuestro pastor nos estuvo compartiendo algunas verdades. Entonces, para mí fue impresionante escuchar esta maravillosa palabra. Y también hemos venido hablando de la fe de Dios en nosotros. Entonces son varias cosas que van añadidas una con la otra. Entonces hoy quiero hablarles de verdad para nuestra obediencia. Entonces busqué una palabra aquí, obediencia, en griego, que significa akuein, que significa escuchar, prestar atención, obedecer. Entonces esa es la palabra que hoy quiero compartir para cada uno de los que deseen escucharla y ponerla en práctica. Y otra palabra donde dice obedecer, dice cumplir la voluntad de quien manda o lo que establece una ley o norma. Bueno, entonces esa es la palabra de obedecer. Entonces, pero lo más importante de esta maravillosa palabra es obediencia. Verdad para nuestra obediencia. Y quiero empezar con un capítulo de Primera de Juan 2, 3 al 6. Y entonces tengo una primera pregunta donde dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Entonces me causó mucho esta palabra porque pues ha sido como de gran provecho en mi ser interior, porque pues ya sabemos que la verdad es Cristo y también es una palabra que debemos cada día llevar a nuestra obediencia. Entonces, primera de Juan 2, 3, bueno, el 2 dice, si obedecemos sus mandamientos, el que afirma, lo conozco. Entonces podemos ver de que si nosotros cada día obedecemos los mandamientos de Él, lo vamos conociendo poco a poco. El 2 dice, pero si no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que le obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él
debe vivir como Él vivió. Entonces son esos versículos que empecé esta maravillosa palabra. Entonces, para completar el versículo, por acá investigué algunas cositas de cada uno, entonces lo voy a compartir. Entonces dice 1 Juan 3, 3. Dice, Juan plantea la posibilidad de que podamos conocer a Dios. ¿Cómo? A través del obedecer sus mandamientos. Resulta que cuando ponemos en práctica la verdad, ella se va haciendo parte de nosotros y nosotros de ella. Practicamos de un estado de unidad cuando colocamos en práctica todo aquello que hemos escuchado y recibido de parte de Dios. Entonces, lo más importante para que esa palabra se vuelva viva cada día en nosotros, debemos cada día llevar a la práctica. Y así podemos cada día que se afirma en nuestro corazón, tanto nosotros como esa palabra se va afirmando cada día en nuestro corazón y va siendo como una unidad día tras día. Y dice que lo que hemos escuchado y recibido de parte de Dios. Entonces podemos ver de que esa verdad a nuestra obediencia solo viene de parte de Dios para cada uno de lo que lo pongamos en práctica. Primera de Juan 2:4 dice, la verdad habita en aquellos que obedecen sus mandamientos, su guía y ordenanzas. Quien no los obedece naturalmente es un mentiroso, pues el Espíritu Santo nos compele a obedecerlos. Si fallamos, esto es notado inmediatamente y resarcido pero no es un problema obedecer y someter nuestra naturaleza carnal al obedecerlo. Entonces puedo entender de esto de que cuando esa verdad habita en nosotros no tenemos que obedecer porque por naturaleza carnal, sino porque pues es una obediencia que se muestra naturalmente a través de nuestro ser interior y es a través del Espíritu Santo que lo podemos hacer para obedecer cada día esta maravillosa palabra. 1 Juan 3, 2, 5 dice, qué hermosa revelación es esta. El amor de Dios se manifiesta o se hace notorio en aquellos que ponen en práctica su palabra o mensaje. Recordemos que su palabra no es solo lo que tenemos escrita, sino también aquella que recibimos por medio de sus siervos sinceros. Entonces es una maravillosa palabra que dice que una hermosa revelación de esta. Entonces podemos ver que el amor de Dios cada día se manifiesta en cada uno de los que obedecemos día tras día su palabra, y no solamente tenerla escrita ahí, sino también ponerla en práctica y reconocer y entender de que la hemos recibido de parte de Dios y de parte de cada uno de nuestra iglesia que son sinceros a su palabra. 1 Juan 2:6 dice, permanecer en Él es un acto de nuestra voluntad. Es cierto que somos elegidos, que se nos ha concedido esa gracia especial de poderla encontrar, pero también debemos poner de nuestra parte para vivir como Él vivió. Permanecer en Él es voluntario y requiere que dispongamos con diligencia nuestro ser para vivir en medio de la oración, la comunión con el poder y los hermanos en la fe. Entonces me llamó mucho la atención este versículo, porque pues dice que por gracia lo hemos recibido, especial de poder encontrar esa maravillosa palabra, ponerla en práctica día tras día, y así mismo podemos vivir día tras día como Él vivió. Y también dice que permanece en Él, pero también dice que es voluntario, pero también es una responsabilidad de nosotros disponernos con diligencia para vivir esa comunión con el Padre
y con los de la fe. Entonces, con los hermanos de la fe, entonces podemos ver que esos son nuestros compañeros de nuestra congregación, que podemos avanzar día tras día compartiendo esta maravillosa palabra. También otro versículo dice, 1 Juan 2:17 dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces podemos ver de que cada día nosotros debemos de reconocer y entender que todo lo que hacemos es la voluntad de Dios y no la nuestra. Todo va de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces dice, todo lo que hay en el mundo es perecedero, pero no es posible vencer si no obramos conforme a la voluntad divina, pues solo es el que en ella permanece es eterno. Entonces, pues maravilloso entender de que cada día nosotros debemos permanecer en esa maravillosa verdad para nuestra obediencia. Entonces, eso es muy valioso. Entonces también dice que en la Biblia encontramos versículos que nos hablan sobre la obediencia a Dios y nos inspira a obedecerlo. Entonces podemos ver de Juan 14:15, Mateo 7:21, Primera de Pedro 1 al 13:16, Éxodo 19:5. Esos son algunos versículos que nos llevan a la obediencia. Cuando los escudriñamos, lo podemos llevar a la práctica. También dice que la obediencia genuina surge de un corazón lleno de amor y respeto hacia Él. Entonces podemos ver de que cada día nosotros para llevar a cabo esta maravillosa obediencia debemos tener un corazón pleno, lleno de amor, porque lo más importante para uno ser obediente día tras día es el amor. Entonces eso es lo que dice, que un corazón lleno de amor y respeto hacia Él. O sea, el respeto va por encima de cualquier palabra, porque esas dos palabras son maravillosas. Dice, obedecemos a Dios, obedecer a Dios trae a nuestra vida y genera un corazón agradecido por todas las bondades recibidas del Padre. O sea, qué maravilloso entender de que día tras día esa obediencia nos lleva a llevar un estilo de vida diferente, un corazón agradecido de parte de cada uno de nosotros por las bondades que hemos recibido de parte de nuestro Padre Celestial, porque pues gracias a ese Padre maravilloso que tenemos es que hemos recibido lo que hoy compartimos, lo que hoy tenemos. Entonces es llevarlo cada día a la práctica y eso es muy valioso. Dice, la Biblia también contiene versículos que nos exhortan a obedecer a nuestros padres o a las autoridades. Entonces podemos ver de que, por ejemplo, en las autoridades hay mucha gente que dice, no, yo por qué voy a obedecer a esa persona que me manda a hacer eso. Porque pues cuando uno verdaderamente conoce la palabra de Dios, uno ya sabe que uno lo hace libremente, porque sabe que lo que hacemos es para el Señor y no para el hombre. Entonces todo eso va de acuerdo a la vida de Cristo en nosotros, y eso es lo que nos lleva cada día a ser mejores personas acá en la tierra. Dice, la palabra que usa la Biblia al honrar sobre obedecer está ligada al oír y a escuchar. Cuando obedecemos a Dios o a otra persona, oímos su mandato y actuamos conforme a Él. Dios nos ayude a vivir vidas de obediencia a Él para su gloria. Entonces, para nosotros cada día ser obedientes a esta palabra, debemos oír y escuchar. Pero ya sabemos que no es oír con los oídos naturales, ni escuchar la voz de Dios, es con los oídos espirituales que Él nos ha abierto por medio de Él. Y saber escuchar, porque cuando nosotros sabemos escuchar la voz de Dios, no nos dejamos desviar ni nos dejamos engañar. Y de acuerdo a lo que Él nos manda que hagamos, obedecemos
de acuerdo a lo que Él nos manda a hacer. Y lo mismo pasa con las autoridades. Entonces son dos palabras que uno debe de tener en cuenta, el oír y el escuchar. Acá también otro versículo de 2 Corintios 10, 4, 5, donde podemos compartir sobre la obediencia. Entonces ese es maravilloso también cuando lo leemos y lo escudriñamos. Pero yo acá conseguí otro, dice 1 Juan 3, 21 al 22, donde dice: queridos hermanos, si el corazón no nos conduce, tenemos confianza delante de Dios. 22 dice: y recibimos todo lo que Él le pedimos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Vivimos en obediencia cuando permitimos que Dios reine en nuestros corazones. Esa llenura del Señor nos da la confianza de que andamos guiados por Él, obedeciendo y haciendo siempre lo que Él le agrada. Entonces son palabras que debemos cada día tener en nuestra mente claras, de que si nosotros somos inteligentes para obedecer día tras día esta palabra, entonces dice que si nosotros tenemos un corazón que le tenemos, entonces Él es el que nos da la confianza para seguir adelante, porque en Él es que confiamos y en Él es que nos movemos, y Él es el que nos da cada día lo que Él le agrada y no lo que nosotros queremos. Entonces dice 1 Juan 3, 21, 22, dice: cuando ese proceso se ha llevado a cabo en lo más íntimo de nuestro ser, nuestro corazón deja de condenarnos. Cuando habla del corazón se refiere a nuestra conciencia, para que ahora surja esa confianza que nos permite pedir al Padre por nuestras necesidades en nuestro ser interior, a su llamado y amor. Entonces es cada día tener en cuenta de ese proceso que ha llevado cada día en lo más íntimo de nuestro ser, y es lo que nos hace tener esa confianza, y Él no nos dice que nuestro corazón no nos deja condenarnos, porque pues y Él dice que se refiere a la conciencia. O sea, cuando nosotros tenemos una conciencia clara, podemos ver de lo que Él nos da día tras día. Entonces debemos de estar seguros caminando en Él. Dice: quien obedece a Dios también recibe respuesta en sus oraciones. Entonces, claro, porque pues nosotros día tras día debemos de tener una oración diferente. No solamente hacer oraciones que para que Él me dé, no, la oración debe ser siempre dando las gracias por lo que Él nos ha dado, por esas nuevas criaturas que Él ha formado en cada una de nosotros, por esa nueva vida que ha impartido en nosotros. Entonces dice que ¿por qué? Dice, porque pide conforme a la voluntad de Dios. Entonces es maravilloso entenderlo, que cuando nosotros hacemos una oración de acuerdo a lo que le pidamos a Dios, es conforme a su voluntad y no conforme a la voluntad nuestra. Entonces también está Lucas 4, 46, Juan 14, 21, Lucas 11, 28, Hechos 5, 29. Y eso es maravilloso. Entonces, cada versículo que podamos escudriñar, y así mismo podrá ser afirmada esta maravillosa palabra en nuestras vidas. También Efesios 4:21 dice: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Entonces este versículo me llamó mucho la atención, porque para nosotros manifestar esa obediencia, esa verdad para la obediencia, debemos de ir cada día quitando todo este listado de estas cositas acá, porque si no, así no podemos obedecer día tras día.
Entonces dice, una parte de nuestra restauración tiene que ver con el hecho de abandonar, cargar y recoger toda raíz de amargura, lo cual no depende de Dios hacerlo, sino que Dios ha sido delegada la capacidad de hacerlo mediante el perdón y el entendimiento de la verdad. Solo quien conoce y practica la verdad puede perdonar de corazón, desarraigando al morir a sí mismo toda amargura, ira, malas palabras, gritos y calumnias, junto con toda forma de maldad que haya surgido en nuestro ser. Quien muere a sí mismo y lleva su cruz puede abandonar todo ego y maldad, pues se ha vaciado de sí mismo para ser lleno de esa nueva vida en Cristo. Entonces me llamó mucho la atención este versículo porque pues dice que Dios nos ha dado la capacidad de hacer mediante el perdón y el entendimiento de esta verdad, para nosotros cada día esas cosas vayan muriendo y así mismo poder vivir de esa llenura, de esa nueva vida en Cristo. Y eso es lo que debemos de reflejar y mostrar día tras día, dejando todas estas cosas que hemos podido leer de este versículo. Efesios 4:32 dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces es maravilloso llevar a cabo, de entender de que nosotros día tras día no debemos ayudarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, y así mismo podemos ser cada día obedientes a su palabra. Y entonces así podemos mostrar día tras día esa verdad para nuestra obediencia. Dice, permitan que la bondad, compasión y amor que surge de su nueva naturaleza en Cristo les lleve a perdonar toda ofensa, odio, deseo de venganza y rencor, tal cual Dios nos perdonó, porque a quien Dios amó más es a quien Dios ha perdonado más. Y hemos sido perdonados a lo sumo para vivir en un completo estado de perdón, no tomando las ofensas, sino como la oportunidad de ofrecer a nuestro continente de perdón y de amor en Dios. Entonces yo sé que a veces no es tan fácil uno decir, no, yo lo perdono y ya, y es fácil y todo. Entonces podemos ver de que, por ejemplo, si Dios perdonó, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Y si nosotros no lo hacemos, se convierte en una carga que nosotros debemos cargar día tras día, y esa no es la idea, porque la idea es vivir plenamente en libertad para seguir avanzando en esta maravillosa verdad. Y por eso cada día debemos de ir dejando tantas cosas que no van de acuerdo a esta verdad. Entonces eso es muy importante entender esta maravillosa palabra, porque pues es la que nos lleva día tras día a ser más obedientes a Cristo, y así mismo podremos avanzar en esta hermosa palabra. Primera de Pedro 1:14. También me llamó mucho la atención de esta maravillosa palabra, donde dice que como hijos obedientes no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Entonces, esta palabra es maravillosa porque él dice que como hijos obedientes, que no nos amoldemos a los malos deseos que vivíamos antes. Entonces, pues, podemos poner una diferencia de que antes vivíamos haciendo cosas malas, porque pues por ignorancia es que cometemos muchos errores, pero es maravilloso que cada día el entendimiento es más claro y así mismo podemos vivir, no vivir en esa ignorancia que vivíamos antes. Entonces es maravilloso entender cada día. Dice, nuestros deseos moldean la realidad que vivimos. Si proviene de la naturaleza carnal, entonces proviene de la ignorancia. Pero si proviene de la naturaleza divina, entonces
Entonces provienen de la inteligencia, una inteligencia que no depende de la mente. Entonces es maravilloso entender de que cuando ya esta naturaleza ha sido cambiada, ha sido renovada, ya no vivimos en ignorancia. Entonces vivimos de acuerdo a esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado, y dice que de acuerdo a la naturaleza divina. Entonces de la inteligencia, es una inteligencia espiritual que proviene de Dios, es la que nos hace hacer las cosas de otra forma diferente. También Juan 14:15 dice: si ustedes me aman, obedecen mis mandamientos. Otra pregunta dice: ¿cómo demostrar entonces que creemos en Él? Entonces es una maravillosa palabra donde podemos ver de que cómo podemos nosotros mostrar, demostrar y entender de que creemos en Él. Entonces dice que le amamos, que confiamos en su sacrificio expiatorio, pues obedecemos sus mandamientos, que son los mismos que el Padre dio a su pueblo una vez, pero que Jesús ha resumido en forma magistral en dos. Dice: amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces podemos ver de que Él dice que amará a Dios sobre todas las cosas. Entonces podemos ver de que primeramente está Dios, y después las cosas vendrán por añadidura, porque pues lo primero es que hay que poner en primer lugar a Dios, porque pues Él es el primero. Y también dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces pues no es fácil llevar a cabo de amar a tu prójimo, porque pues podemos ver de que día tras día vivimos cosas terribles que a veces nos hacen daño, pero como ya con esta nueva mentalidad que Dios ha renovado y transformado, ya no nos dejamos como llevar de esa ira, de ese enojo, porque pues Dios nos ha hecho libres para no dejarnos llevar de esas cosas, pero también para no convertirse en un libertinaje, porque pues eso no sería obediencia. Entonces es maravilloso llevar a la práctica todas estas hermosas verdades. Dice que la obediencia es la expresión vital de la dimensión trascendental del ser humano, quien a través de la razón y la fe se adentra en un proceso de profundización e identificación de su ser, que encuentra su colme en la unión con Cristo. Entonces podemos ver de que la obediencia debe ser una expresión de Cristo en todo lugar donde vayamos, porque pues es una dimensión del ser humano que debe manifestar día tras día. Entonces es maravilloso, porque pues dice que es una profundización e identificación de su ser. Entonces eso es maravilloso, porque esa vida de Cristo en nosotros es la que nos lleva cada día a expresarlo donde quiera que vayamos, porque es la vida de Él que nos lleva a que lo hagamos, porque no es nuestra fuerza ni a nuestra manera. Entonces es de acuerdo a Él. También conseguí otro versículo acá que también poderoso. Santiago 1:22. Dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévanla a la práctica. Entonces me llamó mucho la atención esta palabra, porque él dice que no se contente solo con escuchar. Porque, por ejemplo, no es cuando nos reunimos, por ejemplo, en la reunión del salón de entrenamiento, o cuando nos reunimos a estudiar el día jueves, o cuando hacemos los grupos el día viernes o el día sábado, podemos ver de que ya nosotros con esta mentalidad que hemos adquirido de parte de Dios,
Ya no vamos como solamente por escuchar, sino día tras día debemos de ponerla en práctica. Todo lo que hemos aprendido, llevarla a la práctica día tras día, y así no, ni nos engañamos a nosotros mismos ni engañamos a otros. Porque lo más importante es que esta palabra que ha sido sembrada en nuestro corazón sea conocido por muchas personas más, para poderla, que la pongan en práctica, así como lo hemos hecho nosotros hasta el día de hoy. Dice que escuchar no es suficiente. Cuando un conocimiento está impregnado en nuestro ser, debe ser puesto por obra. Solo así el conocimiento se volverá una realidad a nuestras vidas, y solo una verdad que obra en amor puede traer vida al corazón del hombre. Qué maravilloso entender esto, porque pues a través de escuchar esa palabra, de ponerla en práctica, porque es una palabra que está impregnada en nuestro ser y debe ser puesto por obra. Entonces es maravilloso entender de que cuando nosotros llevamos por obra esa palabra, se vuelve cada día más realidad, más clara, más viva en nuestro ser interior. Y esa verdad que obra en amor puede traer vida al corazón. O sea, eso es maravilloso entenderla, porque esa verdad es la que nos da como ese amor para que el hombre tenga una vida diferente en su corazón y en la forma de pensar, en la forma de actuar. Y a través de esa palabra es que podemos nosotros manifestarlo a Él, porque su palabra es su verdad que habita en nuestra vida. Santiago 1:23 dice: el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo. Entonces también me llamó mucho la atención este versículo, porque dígame, que el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como uno mirarse en un espejo. Entonces acá tengo otra respuesta sobre esta palabra. Santiago 1:24 dice: y después de mirarse se ve y se olvida enseguida de cómo es. Así es la palabra cuando nosotros no la ponemos en práctica. Nos levantamos, vamos y nos miramos en el espejo y salgo y ni me acuerdo cómo me vi. Entonces así es la palabra cuando no la ponemos en práctica. Voy y la escucho y salgo y me voy, y es como si no la hubiera visto. Entonces por eso es que para poder ver que la palabra sea viva en nuestro corazón, debemos cada día ponerla en práctica, y así no nos vamos a olvidar tan fácil de esa palabra o de ese rostro que vimos en el espejo. Entonces es una diferencia que Santiago nos hace aquí en este versículo. Entonces dice: podemos mirarnos muchas veces al espejo, pero si comprendemos, ninguno de nosotros en realidad podría recordarse tal cual es. Dice: solo un vago recuerdo, solo aquel que entiende que el conocimiento y la sabiduría se acompañan de la práctica de la virtud, puede entonces mirarse y no olvidarse quién es, como es en realidad, dejando de lado el engaño para ver con claridad. Entonces lo que dice aquí Santiago es que podemos mirarnos muchas veces en el espejo, pero si no comprendemos qué fue lo que vimos, cómo nos vimos, dice que solo va a ser un vago recuerdo. Entonces eso es lo que no queremos que pase con la palabra, ¿no? La palabra para nuestra obediencia, porque si nosotros vamos al espejo y nos miramos, podemos ver es que vean es a Cristo, no a nosotros, porque sería muy triste ir a la palabra y hacer de cuenta que no la vi,
o que no me dijeron. Entonces eso y solo va a ser un vago recuerdo. Entonces ese no es la tarea que Dios nos ha asignado a cada uno. Y también dice que la sabiduría, que el conocimiento y la sabiduría se van acompañadas de la práctica de la virtud. Entonces podemos ver de que dice que no olvidarse quién es, como es en realidad, dejando de lado el engaño para ver con claridad. Cuando nosotros vemos ya con claridad, entendemos de que a nosotros ya esa forma de que nos vimos ya lo vemos con claridad. Y así no nos podemos engañar, porque lo que estamos viendo es a Cristo. Entonces es poderosa esta palabra. Santiago 1:25 dice: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, hizo bendición al practicarla. Entonces podemos ver de que cuando nosotros miramos fijamente en la ley, podemos ver de que nosotros, la ley que nos gobierna es la ley del Espíritu, que es la que nos lleva a una perfecta libertad y poder perseverar en ella, permanecer, estar pendiente. Dice que no olvidando, sino haciéndolo. Entonces eso es cada día ponerla a la práctica, y así mismo podremos avanzar día tras día en esta maravillosa verdad. Dice: la ley de Moisés no trae vida, porque entonces Santiago nos habla de la ley nuevamente, porque al meditar en ella puedes trascenderla y llegar a la verdad, y es allí cuando verdaderamente eres libre para ponerla en práctica, y a no como una ritual, sino como una convicción de la vida, porque ya no se olvida, se vive en este estado. Entonces podemos ver de que cuando Dios nos hizo libres, ya nosotros tenemos una libertad para poner en práctica esta maravillosa palabra. Pero esa libre de ponerla en práctica es de acuerdo no de una forma ritual, sino de una convicción de vida, porque ya no se olvida. O sea, es una palabra que ya cuando decía que cuando nos miramos al espejo y nos íbamos, no sabíamos ni cómo éramos, ni cómo nos veíamos. Entonces podemos ver de que así es la palabra de Dios. Cuando esa palabra ha sido viva en nuestro corazón, ya nosotros la vivimos como una convicción de vida, porque ya no la olvidamos, ya vive en nosotros, y día tras día se va volviendo más poderosa en nuestro ser interior, y así mismo podemos avanzar en ella. Entonces me llamó mucho la atención esta palabra. Espero que la hayan entendido, que es una palabra que me ha llamado mucho la atención, porque pues lo que cada día hablamos es de acuerdo a lo que Dios ha impartido en cada uno de nosotros, y es a través de la vivencia que vivimos día tras día, que no nos dejamos engañar ni pisotear por nadie, porque pues es la vida de Cristo que va por encima de todo, que es la que nosotros debemos reflejar y manifestar en todo lugar donde vayamos. Entonces eso es lo que yo quería compartir en el día de hoy, una pequeña enseñanza sobre la verdad para nuestra obediencia. Entonces podemos ver de que esa verdad para nuestra obediencia va de acuerdo a lo que Dios implementa cada día en cada uno de nosotros, y eso es lo que nos lleva día tras día a ser mejores sus hijos, porque pues Él es nuestro Padre Celestial, porque pues no hacemos las cosas porque me vean,
porque me den algo o esperando algo a cambio, no, porque pues es una palabra maravillosa que solo proviene de Él y conduce a Él. Entonces espero que les hayan entendido esta pequeña palabra, esta pequeña enseñanza. Entonces, esto es lo que yo quería compartirles en este día de hoy. Muchas gracias a cada uno de Casa Vida en Plenitud. Amén y amén.